damos inicio al tema buenas prácticas de transporte para la exportación. En este caso vamos a hablar en específico del café orgánico. Antes de iniciar la presentación, me gustaría saber si es que el audio es perfecto para ustedes y serían tan amables de confirmármelo vía chat. Agradecerme lo confirmen, por favor. Bueno, damos inicio después de recibir la confirmación de parte de ustedes, vamos a dar inicio a la presentación. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación y le repito el tema, vamos el día de hoy a hacer las buenas prácticas de transporte para la exportación de café orgánico. Ante todo, ¿qué, qué es el café orgánico? Todos nosotros, el café orgánico es un café libre de químicos y pesticidas que se cultivan con un estricto control de calidad y en armonía con la naturaleza y el medio ambiente. El, caf el café orgánico se cultiva mediante una estrategia productiva orientada a mejorar la calidad del café y proteger el medio ambiente, libre de la aplicación de insumos químicos, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a presentar los principales nudos de la producción del café. Nudos, ¿en qué lugares, en qué zonas producimos el café orgánico? Y bueno, podemos apreciar pues que el Amazonas, Cajamarca, San Martín, Junín y Cusco son las zonas productoras de café orgánico en grano. Por ejemplo, de San Martín tenemos pues las zonas de Moyobamba, Rioja, Lamas, H, San Martín, El Dorado, entre otras, donde se cultiva este producto orgánico. Ha ingresado Bárbara. Bárbara, ¿podrías comentarme si el audio es perfecto para ti? Perfecto. Ok. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, continuando. Aquí en este PPT ya conocemos cuáles son las principales zonas de producción y qué zonas específicas de cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, de Amazonas tenemos Rodríguez de Mendoza, Cubamba y Bagua. El mayor porcentaje en producción orgánica del café tenemos a Junín, seguido de San Martín y posterior Cajamarca. Ahora vamos a hablar de la cadena de suministro en términos generales. Vamos a ir de lo más a menos, ¿no? Entonces,
Entonces aquí tenemos pues la cadena de suministro que está dada por el transporte del café en grano hasta el café de exportación y llevado al terminal de almacenamiento para su posterior embarque. La vía marítima, el café orgánico es meramente un producto exportado vía marítima y los principales mercados de exportación pues tenemos a Ámsterdam, Estados Unidos, Bélgica, entre otros, ¿no? Y un mínimo porcentaje de un 2 a 3% pues es vía terrestre, que es tanto para Ecuador como Colombia. Esto, aquí les estoy mostrando toda la cadena logística del producto del café orgánico. Aquí es algo mucho más detallado. En la parte inferior que indica la cadena de productos orgánicos del café pergamino. Tomen nota, por favor, de que el café es un cerezo. Diferentes presentaciones de producto. Antes de llegar al producto de importación, quiero hacer aquí un paréntesis. El café se llama café cerezo. Posteriormente, cuando se le saca la cutícula, es decir, todo el contenido de ese cerezo, y obtenemos solamente la pepita, vamos a llamarle café pergamino o café oro. Después va a pasar por un proceso de apilamiento, un beneficio húmedo y posterior beneficio seco, y se va a obtener el café verde. Ese café verde va a pasar un proceso, un beneficio, electrónico, se podría decir, beneficio húmedo y beneficio seco. En este beneficio seco es donde se va a realizar todos procedimientos tecnológicos, mecánicos, en la cual se va a utilizar maquinarias como la gavimétrica, entre otros, que van a clasificar estos granos de café verde para la exportación, ¿no? Entonces, continuando con el tema, cuando tenemos el café pergamino, pues en el caso del café orgánico debemos, como indica acá, construcción de zonas de amortiguamiento donde se pueda realizar un adecuado proceso de fertilización del producto orgánico. Cuando ya tenemos en café verde, para esto en cada etapa va a haber transporte, ¿no? Que más adelante vamos a detallar. En el caso del café verde, pues vamos a tener que obtener la certificación de las buenas prácticas agrícolas a través de Global GATS y de la responsabilidad social con los productores. Cuando ya tenemos el café exportable, pues vamos a tener que recurrir a Senasa para obtener el certificado fitosanitario. Tenemos también el certificado de un sistema productivo de la calidad del transporte y maquilado del producto. Pasando al siguiente PPT, la exportación del café orgánico. Pues el café orgánico es un producto es un producto tradicional que genera y ya está generando grandes ingresos de dólares a nuestro país. Los principales destinos tenemos Alemania, Estados Unidos, Holanda, que son los principales consumidores, importadores del café orgánico peruano. Aquí en este gráfico vamos a hacer lo más ilustrativo posible. Vamos a presentar los principales mercados del 2017, ¿no? Y de acuerdo a su porcentaje. Esta información es proporcionada por PROMPERÚ, donde nos informa que Estados Unidos importa el 26% del café orgánico, seguido de Alemania con un 24% y Bélgica con un 10%. El resto de países, apreciamos países asiáticos, países europeos, como Italia, Reino Unido, países asiáticos como Corea del Sur y también países americanos como Canadá.
Ahora, ¿por dónde el café orgánico peruano es embarcado? ¿Por qué puerto? ¿Por qué zona en nuestro país? En este gráfico en este gráfico apreciamos que tenemos tres puntos de salida de este producto para la exportación. Tenemos el puerto del Callao con un 41.36% y a través de este puerto, que es el principal puerto del Perú, tenemos los destinos es Estados Unidos con un 10%, Alemania, Corea del Sur, Bélgica, Italia y otros. Luego tenemos como segundo puerto principal de exportación de este producto, según la información del año 2014, Vía Paita, con un 54.8%. Hace 10 años atrás, la exportación del café, 10 a 8 años atrás, la exportación del café orgánico básicamente era exportado vía Callao y este café procedía de la zona centro-sur del país. A partir de ahora, el café orgánico ha incrementado su volumen de producción en la zona centro-norte del país y oriente. Por ello, Paita es considerado para este producto un puerto principal, donde también vamos a exportar productos a Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Canadá, teniendo mayores porcentajes de exportación. Y Tumbes va a ser, con un mínimo porcentaje, va a ser la vía por la cual, vía terrestre, se va a exportar el café orgánico, tanto a Colombia como a Ecuador. Ahora, en el transporte del café orgánico, ya poco a poco estamos ingresando a estamos in- poco a poco estamos ingresando a a la parte de transporte. Es aquí que nosotros tenemos que el transporte constituye un costo bastante importante en la cadena logística de exportación. Según el Ministerio de Comercio Exterior, el medio de transporte más utilizado en la fase de la chacra al centro. Para ello vamos a delimitar bien en qué fases se aplica o se realiza el transporte de este producto. La primera fase de la chacra al centro de acopio es básicamente realizado en camionetas, un 100% camionetas. ¿Por qué camionetas o pick-up, como algunos lo llaman? Porque las zonas donde se encuentra este producto son zonas bastante alejadas del centro y básicamente su pista es trocha, más no es una pista asfaltada y hace que sea muy necesario el 100% de uso de camionetas para trasladar el producto al centro de acopio. Como segunda fase tenemos del centro de acopio a la planta. Ello, un 92%. Básicamente un 92% utilizan el camión, casi la mayoría. Y en la fase de planta a terminal es el camión alquilado, con un 72%, 72.7%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en temas que al momento de aplicar las buenas prácticas de transporte para este producto o para cualquier producto orgánico, pues en el caso del café vamos a encontrar que la chacra al centro de acopio va a ser básicamente utilizando el medio de transporte que es la camioneta. Posteriormente va a ser utilizado el camión para la segunda y tercera fase, es decir, del centro de acopio a la planta de procesamiento y almacenamiento y almacenaje, y en la tercera fase, que es la de la planta de almacenamiento o procesamiento al terminal portuario, obviamente. La trocha carrozable, como es conocida, es la principal vía muy utilizada en la fase 1.
¿Cuál es la fase 1? De la chacra al centro de acopio. Mientras que en la fase 2 y 3, pues las vías son asfaltadas, y esto lo vamos a ver en gráficos posteriores. Este es un gráfico en el cual les va a permitir apreciar mejor las rutas por el cual se va a trasladar el café orgánico. Básicamente existen tres corredores lógicos asociados a la cadena del café, que son vitales para la exportación, porque esto va a ser nuestra ruta. Y para ello debemos conocer muy bien, hacer un mapeo de la zona y qué dificultades podemos encontrar en el camino que puedan afectar la calidad del producto. Es así que tenemos tres rutas, ¿no? Tenemos Satipo Callao, que me va Tocache Zarumilla, que me va a llevar a Paita, y Puno Callao. El inicio del corredor se encuentra en las zonas cafetaleras de las regiones Junín al centro, San Martín, Cajamarca y Amazonas en el norte y Cusco en el sur. Esto está ubicado entre el puerto de Paita y el puerto del Callao, que son los dos principales canales de exportación. En el 2014, Paita concentró el 55% del café exportado, mientras que Callao un 41%. Mayor detalle el gráfico se los brinda en la leyenda que se les muestra, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Antes de pasar a la siguiente, al detalle de estas rutas, ¿no? Nosotros en PPTs anteriores hemos apreciado las zonas de producción, pero las rutas o los nudos o estos corredores logísticos, pues nos va a permitir conocer tiempos, conocer las consecuencias, las dificultades que podemos tener en el camino hacia el arribo a puerto. Continuando con aquí vamos a mostrar el primer corredor Satipo Callao. Un momento, por favor. El corredor Satipo Callao. Aquí apreciamos las tres fases. La chacra del centro, donde el medio de transporte, pues básicamente es camioneta alquilada o camioneta propia, ¿no? Lo que vemos en mayor porcentaje. En tema del centro de acopio, pues tenemos igual camión alquilado, camión propio, y de planta al terminal básicamente supera un 70% que es alquilado. Esto va a ser muy importante porque nos va a permitir saber en qué fase tenemos mayor control del transporte sobre nuestro producto. Según esta se brinda el Banco Mundial, aparentemente tendríamos mayor control en la última fase, que sería de la planta de procesamiento al terminal portuario. Mientras que en la etapa 1 y 2, de la chacra al centro de acopio y del centro de acopio a la planta, pues básicamente estaríamos utilizando unidades de transporte alquiladas, lo que hace que en nuestro control pueda disminuir un poco y obviamente incrementar los riesgos que podemos tener con respecto a la calidad de este producto. El tipo de vía, bueno, trocha, básicamente trocha asfaltado, en las dos últimas fases es asfaltado totalmente. Tenemos otro punto que es el tamaño promedio de envíos, ¿no? 1,5 toneladas es el promedio de la primera fase, mientras que en la última fase estamos hablando de 36 toneladas aproximadamente, ¿no? Entonces, en un contenedor de café también, para que tengan conocimiento, ingresan promedio 275 sacos de 69 kilos, que es el estándar, ¿no? Esto nos va a dar, a ver, 275 sacos por 69 kilos cada uno, nos va a dar aproximadamente 19 toneladas.
Creo que aquí nos mencionan 36 toneladas, creo que es un monto un poquito excesivo, ¿no? Salvo que sea embarquebul, pero tampoco llegaría a a esa cantidad. Tenemos el siguiente tramo, o el siguiente corredor logístico de este producto, el corredor Tocache-Salumilla, vía Paita, obviamente, donde pues apreciamos, como el anterior, que en las primeras fases es básicamente la utilización de camioneta o camión, pero alquilado, mientras que en la planta del terminal básicamente es 100% alquilado. Muy difícilmente un exportador asumir una flota de unidades de transporte generaría altos costos logísticos. Si bien tendría control de su producto, pues también incrementaría mucho sus gastos logísticos con respecto a ello, salvo que empiece a terciarizar o empiece a ofrecer servicios a otros exportadores para poder considerar obtener una pequeña flota de camiones para hacer esta última fase. Existe un mayor control. Eh, pues apreciamos otro punto, el tipo de vía, ¿no? Bueno, la primera fase, trocha carrozable a un 100%, mientras que en la fase 2, pues indican de un 87% es asfaltado, lo que indica esto que es bastante positivo, puesto que el producto no se va a dañar y rápidamente va a llegar a su destino. Después tenemos de la planta al terminal de almacenamiento, donde vamos a encontrar que también las vías están asfaltadas, ¿no? La calidad de la vía pues es buena en las primeras fases, mientras que en las últimas fases, mientras que en la primera fase encontramos de que es muy mala la calidad de estas vías. Y por último, tenemos la vía, el corredor Puno Callao, ¿no? En este caso, pues este caso tenemos también el medio de transporte alquilado. El 100% es alquilado en las tres fases. Esto y nos indica de que tanto camión como camioneta es alquilado, lo que significa que no vamos a tener mucho control de estas unidades. Entonces es totalmente necesario pues tener procedimientos muy claros, muy sobre el momento de almacenar nuestro producto en estas unidades de transporte. Aquí les voy a llegar algunos comentarios. Como pueden apreciar en la fase 1 y 2 existen problemas de infraestructura, básicamente es considerada muy mala, por eso que tenemos que recurrir a camionetas o camiones alquilados, puesto que asumir una flota, como les digo, sería poco rentable, poco comercial para la empresa exportadora asumir estos nuevos activos. Otro es la accesibilidad. La accesibilidad, como le digo, muchas de las fincas cafetaleras están en la parte profunda de las zonas productoras y hace muchas veces que tengan que viajar mucho para traer el producto a la zona de acopio, ¿no? Como consecuencia, esto va a elevar mucho los costos logísticos y los tiempos de transporte de la mercadería. Incluso las distancias cortas corresponden a la fase de chacra al centro de acopio, que pueden tardar y costar más que el traslado del centro de acopio a una planta de procesamiento en línea. Por otro lado, en la fase 3, si bien no existe el problema de infraestructura vial, existe otro tipo de problemas, ¿no? Bueno, en el caso del Callao, pues tenemos el exceso de capacidad en las vías, lo que ocasiona una alta, grave, terrible congestión cercano al arribo a puerto, ¿no? Entonces, las tres fases tienen problemas y una no es peor que la otra. Ah, otro comentario también que tenemos es, bueno, la falta de coordinación que se genera
que genera complicaciones al momento de contratar camiones, porque movilizar los contenedores y en tiempo es insuficiente, pues va a generar una carga en el puerto una vez de que se autorice el stack. Ahora, pues vamos a iniciar el repaso de las buenas prácticas de transporte. En el caso del café en grano orgánico, pues este producto debe ser transportado por su alto trabajo en producción, en calidad, requiere que se tenga mucho cuidado en qué tipo de unidades de transporte vamos a trasladar este producto. Porque si bien se tomaron todos los cuidados en la zona, en la finca, en la chacra, pues puede ocasionar el deterioro de la calidad si no es trasladado en unidades adecuadas. La idea es que estos vehículos o las instalaciones de estos vehículos no alteren la calidad de los mismos y que ofrezcan protección. El café en grano orgánico debe cumplir con ciertos procedimientos que permitan la identificación del embalaje, como que el café orgánico no sea contaminado por otros productos, que se tomen las debidas precauciones contra derrames, roturas o robo, y que se mantengan las condiciones ambientales indicadas por el exportador. Es importante también que el personal que brinda el servicio de transporte debe proporcionar al exportador la documentación correspondiente del café que transporta, tales como la guía de remisión, factura, guía de embarque, entre otros documentos, ¿no? Otro punto es que el personal que brinda el servicio de transporte debe estar identificado con PhotoCheck. Aquí les voy a hacer llegar algunas buenas prácticas bastante resaltantes e importantes que se requiere tener en el momento de trasladar el café orgánico, ¿no? Ojo, esto también es muy aplicable y es viable para cualquier otro producto, obviamente adaptándolo al producto en sí. Debe existir un programa de mantenimiento regular para el vehículo de transporte. Para tal efecto debe conservarse los registros de ejecución correspondientes. El vehículo de transporte debe mantenerse limpio para preservar la integridad del producto, debiéndose registrar las operaciones de limpieza. Los vehículos de transporte deben contar con mecanismos de seguridad para evitar el robo y la apropiación indebida del producto orgánico durante el transporte, ¿no? Ahora, continuando, pues otro producto tenemos que las bodegas de los vehículos y contenedores de transporte deben mantenerse, bueno, ya lo habíamos dicho, limpios, secos durante el traslado del grano, pero también deben contener con procedimientos escritos bastante claros, ¿no? Para evitar contaminaciones cruzadas. Los sacos de café orgánico no por nada pueden ir mezclados o cercanos a productos convencionales o a café convencional. Ello con la finalidad de evitar, como se dice, contaminación cruzada. Se debe restringir el acceso de personas no autorizadas a las bodegas o a las zonas de llenado. Por otro lado, también está prohibido abrir la bodega de vehículos fuera de los lugares de origen o destino. Y en caso esto sucediera, pues debe estar debidamente justificado y documentado e informado a la persona responsable. Parte de estas buenas prácticas es, como indica, es llevar la trazabilidad, todo lo que ocurre con el café orgánico, documentarlo, ¿ya? Ahora pasamos a la documentación y trazabilidad. En el caso de la documentación y trazabilidad, es muy importante de que en todo documento se indique café orgánico en grano
café pergamino orgánico, eh, digamos, café de exportación orgánico, ¿no? ¿Por qué? Porque si no colocamos la palabra orgánico, ese documento estaría inválido y ante una auditoría por parte de la certificadora tendríamos una no conformidad, ¿no? Todo documento, todo y el producto en sí debe ir debidamente etiquetado, señalizado de que es un producto orgánico. En el caso de los empaques, a través de los sacos de yute, colocar que es un producto orgánico. En el caso en el caso de la documentación, colocar también que es un producto orgánico. Ahora, los registros deben contener la información necesaria para permitir una trazabilidad del producto transparente. Todos los registros deben estar disponibles y ser fácilmente trazables. Otro punto, se debe contar con copias de seguridad cuando los registros se elaboran de forma electrónica para evitar pérdida de datos. Otro punto, contar con procedimientos para garantizar la trazabilidad del café orgánico, incluyendo los registros de autoinspección. Muchas empresas exportadoras, antes de recibir la visita por parte de la certificadora, lo que hacen es realizarse auditorías para poder hacer la revisión por área de cada documento que corresponda al lote que ha sido exportado. Ahora, ¿qué hacemos también con las quejas y reclamos? Es otro punto. Si, si tuvieran alguna consulta, por favor, me la pueden hacer vía chat, que gustoso voy a atenderse. Ya, ahora, bueno, vamos a hablar ahora de las quejas y reclamos con respecto al café orgánico. Por favor, vuelvo a repetir, cualquier consulta que deseen realizarla, háganmelo vía chat para poder yo atender sus consultas, ¿ya? Bueno, en el caso de las quejas y reclamos, pues todo comercializador de producto orgánico debe tener procedimientos escritos o electrónicos para la atención de estas quejas. Saber cómo actuamos en caso, por ejemplo, digamos que el café, en vez de llegar a 275 sacos, llegó a 270 sacos o que un 5 sacos de ese lote llegaron con el número de lote incorrecto. eh, entonces, que suele pasar, son problemas reales que suelen suceder, por ejemplo, 5 sacos no estaba impreso la palabra orgánico, que eso es mucho más se podría decir susceptible de suceder, puesto que suele pasar en el momento del llenado, pues, no suelen revisar a veces saco por saco, que debería hacerse, justo para evitar este tipo de reclamos que se puedan dar. También el exportador o comercializador debe establecer un procedimiento por escrito para atender el tratamiento sistemático que debe llevar a cabo el transportista con relación a los sacos de yute. ¿No? Por ejemplo, como les decía, rotos, deteriorados, mal impresos, que presentan o presenten alguna observación sanitaria. Por ejemplo, que un saco, hayamos encontrado un saco con polillas, ¿no? Eso lleva, existe un reclamo por parte del cliente al exportador. ¿En qué región? A ver, Viviana, buenas noches. Me comentas en qué regiones cuentan con café orgánico. Realmente no es bueno, el mapa ya lo presentamos, Viviana, con el permiso de
con el permiso del resto, pues vamos rápidamente a presentarle a Viviana las zonas de producción. Bueno, Viviana, aquí te estamos presentando las zonas de producción. Todas estas son productoras de café orgánico como café convencional. También muchas de ellas también son comercializadoras, productoras de cacao orgánico. Entonces, ya te estamos respondiendo esta consulta, es la diapositiva número 3 de la presentación que absorbe tu respuesta. ¿No? Nos quedamos en, ahora vamos a pasar a, bueno, terminando con las quejas y reclamos, ¿no? Pues si se descubre o sospecha de cualquier defecto de la calidad del producto de exportación, debe inmediatamente inmovilizarse y someterse a investigación este lote. El transportista, buenas noches, Waldir, buenas noches, un gusto realmente tenerlos a ustedes esta noche tocando este tema que fácilmente puede ser adaptado a otros productos según la experiencia de ustedes. Continuando, el transportista debe informar al exportador las incidencias generadas durante el transporte. Les cuento una anécdota. Hubo una vez un traslado de un lote de 30 toneladas de café de zona de acopio hacia la planta de procesamiento que se ubicaba en Lima. Resulta de que en ese traslado venía por la Panamericana Sur, este café provenía de Cusco, Quillabamba. Resulta que la guía de remisión estaba mal redactada. Entonces, al estar mal redactada en carretera, pues la policía hace la revisión documentaria y ve conveniente que el café, el transporte, sea retenido por documentación errónea, ellos lo llaman así, ¿no? Hasta que pueda realizar el sustento y puedan liberar ese café. Tuvo que pagar su multa, tuvo que presentarse la corrección documentaria, sustentar que este producto y el error que se había habido para poder liberar este café. 30 toneladas no es una cantidad pequeña, ¿no? Waldir me pregunta, esto, el PPT, claro que se lo podría pasar, pero Camex me informa de que ustedes lo soliciten a la institución y ellos se las pasan muy amablemente, ¿no? Continuando con la documentación, perdón, con el tema, ahora vamos al contrato para el servicio de distribución y transporte. Solamente quiero aclararles aquí que en la fotografía lo que ustedes están apreciando, estamos hablando de café y la docente me coloca esa fotografía. Señores, les presento el café que tomamos, un café por las mañanas que nos despierta, nos vitaliza y tiene alta cantidad de antioxidantes. Les presento el café cerezo, que es la primera imagen del café que tenemos al momento de conocerlo. Una vez ese café cerezo retiramos la cutícula, es decir, la carnecita de ese cerezo, vamos a obtener el grano propiamente del café. Les comento esto porque muchos saben café, pero no conocen los diferentes rostros de este producto, ¿no? Ahora, cuando hablamos de contrato de servicio, en las presentaciones anteriores se indicó de que básicamente la fase 1 y fase 2 los exportadores optan por tener camiones alquilados o camionetas alquiladas, lo que hace que no podamos adquirir esto. Por eso, y es muy importante tener un contrato escrito, claramente estipulado las reglas y el nivel de responsabilidad de cada uno, para que no existan inconvenientes al momento de los problemas que se puedan suscitar en el camino, ¿no? Deben ser bien definidos, bien acordados y controlados con el fin de evitar las controversias. Ahora, dentro del contrato se debe permitir que el contratante, el comercializador, el exportador, se someta a auditorías, podría ser anuales, bimestrales, a las instalaciones del transportista, a los vehículos de transporte, los equipos,
y lo que pueda establecer el contrato. ¿Por qué? Porque nosotros como empresa contratista, pues tenemos que conocer si la empresa de transporte con la que yo trabajo, qué productos traslada. Porque puede ser de que utilice un camión y resulta que ese camión hace 2 semanas trasladó sacos de insecticida, y luego viene y me atiende y puede afectar la calidad de mi producto. Entonces es importante que estas auditorías que realicemos a las empresas que nosotros homologuemos, pues nos permitan conocer más del traslado del negocio para que podamos nosotros tener la seguridad de que no va a trasladar un producto que ponga en riesgo mi producto orgánico. Y bueno, ahora, ahora tenemos, pues, tenemos otros contratos para el servicio de transporte, ¿no? El contratante es responsable de evaluar si el contratista es suficientemente competente. Siempre es bueno, siempre es bueno de que nosotros estemos constantemente evaluando, no sé si el Departamento de Comercio Exterior o el Departamento de Logística, o esté constantemente evaluando a las empresas de transporte, ¿no? A las empresas de transporte, porque la idea es que estas empresas puedan cumplir con las buenas prácticas que nosotros como exportadores, comercializadores, realizamos al café orgánico y que tengan pleno conocimiento también de las consecuencias en caso de no cumplirlas. Otro punto es que el contratante debe facilitar al contratista toda la información necesaria. Muchos recomiendan, y también lo hago, de que cuando nosotros, no solamente por el lado del transportista, lo menciono porque estamos ahorita hablando de ello, pero es muy importante que realicemos capacitaciones previas personal, en este caso a las empresas homologadas, para que conozcan qué tan susceptible, delicado es el café orgánico. Es decir, que sean conscientes que si yo realizo una mala práctica, puede traer como consecuencia el deterioro de la calidad. Para que tengan conocimiento, un café orgánico, un contenedor de 275 sacos de 69 kilos cada uno, con embalaje de sacos de yute, en el mercado aproximadamente puede costar de 70 a 80.000 dólares un contenedor de 20 pies. Más o menos 18 casi 19 toneladas de café en grano. Entonces es mucho dinero y no solamente el dinero, sino es la reputación, porque los mercados son tan pequeños y la información corre tan rápido que tengamos la imagen de que somos una exportadora en la cual trasladó café orgánico en un camión que trasladaba hace un mes atrás insecticidas y no realizó la limpieza previa ni tuvo registros de esta limpieza, pues nos ponen en un escenario muy complicado, puesto que limpiar la imagen que tenemos como exportadores responsables va a ser bastante tedioso. Eh, Otro punto también que debemos considerar es que el contratante debe facilitar, bueno, como le digo, capacitaciones. En el caso del área de producción, bien tenemos estibadores, tenemos operarios que ayudan en este proceso, también es importante la capacitación de ellos, que conozcan qué consecuencias puede haber en caso de que nosotros, digamos, coloquemos, ¿qué les podría decir? Coloquemos, si estamos pintando las zonas de seguridad y coloquemos esas pinturas cercanos a una zona de producto orgánico, pues estaríamos incumpliendo estas buenas prácticas, en este caso de almacenamiento, no va a ser de transporte. Y por último, tenemos el contrato que debe especificar las responsabilidades del contratante y del contratista.
con relación a la distribución y transporte del café orgánico. El contrato debe incluir un acuerdo de mantenimiento de las condiciones de almacenamiento durante el transporte de lotes orgánicos. Antes de llegar a las conclusiones y recomendaciones, quería damos unos minutos para que ustedes puedan hacernos una pregunta y poder absolver mejor esta noche sobre este tema. Podrían, agradecería que me hicieran preguntas, consultas sobre este tema. ¿No hay preguntas? ¿Todo está súper claro? A ver, Waldir, Viviana, ¿no hay consultas? Bárbara, a ver, Bárbara. Esperamos la consulta de Bárbara. Oh, todo bien. Muy bien, Bárbara, muy bien. Bueno, entonces pasamos al último punto de las conclusiones y recomendaciones. Quisiera retroceder unos puntos para sobre ello dar las recomendaciones. Sobre este PPT lo voy a dar una conclusión. Sobre conclusión de las buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de transporte, eh, señores, si ustedes en este momento se están desenvolviendo en una exportadora o son ustedes propiamente exportadores o tienen en mente o están desarrollando un producto y al cual ustedes desean exportar, tienen que tener muy claro que la aplicación de las buenas prácticas de acopio, de producción, de almacenamiento, de transporte, sean llevadas de la forma más responsable posible. Soy testigo de que muchas empresas grandes, entre las primeras exportadoras a nivel nacional inclusive, no tienen los procedimientos por áreas o sus procedimientos son todavía muy generales y no minuciosos o no tienen procedimientos para situaciones, por ejemplo, ante robo o pérdidas, lo que hablamos anteriormente. No sabemos cómo actuar, no nos ponemos en ese escenario y como no nos ponemos en ese escenario, pues no tenemos un procedimiento de cómo actuar, cómo investigar, cómo solucionar este problema, ¿no? Es muy común ello, entonces, en este caso, ustedes ya cuentan con este seminario editado el día de hoy, de que van a tomar las precauciones del caso. Mientras, y les doy un ejemplo. Por ejemplo, un departamento de comercio exterior, en la cual yo era encargada, pues en una campaña sucedió el robo de un contenedor, ¿no? Se perdió ese contenedor. Entonces teníamos que presentar ante el seguro. Este tema de las buenas prácticas, el tener todo ordenado, documentado, trazable, nos va a permitir también en otros campos vernos beneficiados. El seguro me pidió que les presentara evidencia de que si realmente nosotros como exportador habíamos cumplido los procedimientos para evitar que sucedan estos robos, ¿no? Entonces, se manejaba un archivo fotográfico de los despachos, manejaba un archivo fotográfico de los sacos que preparamos para este lote, ¿no? Manejamos un archivo en video del llenado propiamente, documentación, guía de remisión, instrucciones sobre este lote. Previo también se presentó el checklist donde se hace la revisión del camión contenedor previo a ser llenado, ¿no? Entonces,
Todos estos documentos presentados y de donde damos fe de que le dijimos al seguro, señores, miren, yo cumplí con todos mis procedimientos, yo tomé las precauciones, pero escapó de mí y por ende sucedió este error. ¿Qué pasó con el seguro? Terminó abonando el dinero a la empresa exportadora porque fue muy sostenido la explicación de este caso. Se contaba también con un procedimiento, se contaba con el mapeo de las rutas. No, un exportador no puede tener solamente una ruta, tiene que tener más rutas cuando un producto va a trasladar. Es decir, si por esta vía está congestionada, ¿qué otra vía voy a tomar? Otro punto también que debe ser considerado es el tema de la seguridad del transporte. Si bien ahí se menciona que los contratos deben estar claramente estipulados y la responsabilidad tanto del contratante como del contratista, es importante saber también de que todo resguardo, muchos contenedores tienen resguardo de su zona de almacenamiento o producción hacia puerto. Estos también tienen que estar registrados, tienen que estar mapeados, tienen que llevar un registro, un procedimiento de cómo, ante un robo, cómo actuaría esta custodia frente al contenedor que están robándolo, ¿no? Entonces, todo este tema va a permitir, todos estos puntos van a permitir que nosotros encontremos documentación plenamente trazable, ¿no? Ahora, ustedes aprecian estos puertos, son los principales por el cual los corredores logísticos, así lo hemos llamado, van a exportarse el café orgánico. Señores, el puerto del Callao y el puerto de Palca, bien saben ustedes de que existe eh, comercialización de droga por contaminación de contenedores. Es un punto que lo estoy haciendo mención, pero inclusive en algunos casos he dictado talleres propiamente sobre ese tema. Los contenedores contaminados, ¿no? Son puertos con alto riesgo de que sea, inclusive ya se sabe de mafias que existen en estos puertos, donde contaminan los contenedores o mientras estos camiones están en tránsito rumbo a puerto, pues sucede el apreñamiento, ¿no? Que es colocar en maletines negros encima de los bultos o de los sacos, colocar eh, pues bolsas de droga. Entonces, también es necesario tener un registro de todo ello, tener un registro de cómo evitamos el que esto pueda suceder, ¿no? Porque es una mala práctica, definitivamente. Entonces, tener plenamente documentado quiénes son los responsables, quiénes conocen la información de los horarios de salida, de todo una lista de documentos trazables que me va a permitir pues, conocer cada detalle de mi producto transportado. Y, y bueno, una última recomendación, generen archivos fotográficos. A veces el tener todo escrito no es suficiente o no es tan convincente para poder demostrar algo, digamos que ante un robo, a la policía, ante el seguro o ante nuestros propios clientes, ¿no? Demostrarle que nosotros tomamos las precauciones y que por ser un producto orgánico contábamos con toda la documentación, la trazabilidad estaba un 100%, ¿no? Suele ver huecos que se requieren reforzar o documentación que se requiere reforzar. Es importante que anualmente realice la revisión de los documentos que fueron llenados en la campaña pasada y qué riesgos hubieron y de los casos que fue por robo, por reclamos, pérdidas, etcétera, pues obviamente tener otro file con la información de estos casos y cómo realmente se procedió, ¿no? Bueno, ¿alguna consulta adicional, señores, sobre este tema de las buenas prácticas de transporte?
¿Todo quedó muy claro? Bueno, aquí les hago llegar mis datos. Cualquier consulta, señores, estoy a sus órdenes. Eh, estoy gustosa a apoyarlos ante cualquier consulta que a ustedes se les pudiera presentar. A- Al no ver más consultas, pues permítame darle las gracias por su atención. Espero honestamente que hayan aprendido mucho lo que hemos manifestado en este seminario sobre estas prácticas y de lo importante que es aplicarlas y las consecuencias también de no aplicarlas. Bueno, eso es todo por hoy. Espero verlos en una próxima oportunidad y abierta a escuchar sus recomendaciones, sus consultas a través de estos medios de comunicación que se les presento en el PPT. Muchas gracias, buenas noches y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Chao, chao.